Buenas, sean todos bienvenidos una vez más al canal Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a trabajar con Fundamentos de Ingeniería de Yacimiento, capítulo número 5, Propiedades de la roca. Porosidad promedio es el tema que estamos abordando y ya hemos realizado alguna explicación, unas explicaciones teóricas y unas explicaciones de unos ejercicios. Para esta ocasión estaremos realizando el ejercicio 5.31. A continuación se presenta una tabla con los datos estadísticos obtenidos de las porosidades determinadas para un grupo de muestras de un yacimiento. Calcular la porosidad promedio del yacimiento. Estos datos ya se encuentran agrupados, por esta razón se les va a hacer mucho más sencillo realizar el siguiente ejercicio. Esta es la tabla estadística, ¿ok? Ya nos están dando los rangos de porosidad, la amplitud entre de esta porosidad, ya sabemos que es 2, porque la amplitud es solamente restar 10 el límite superior. Este se llama el límite superior, este es el límite inferior. De todas maneras, esto lo podrán entender mejor con mis videos de estadística que próximamente se estarán publicando. Bien, tenemos una porosidad promedio, su I, que es la porosidad promedio de estos dos, sería límite superior menos límite inferior entre 2. Y aquí tenemos el promedio de esa porosidad. Por acá tenemos la frecuencia absoluta su I, que lo estaremos denotando con la letra NI, N sub I. Estas son las frecuencias absolutas su I. Esta será la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, ¿ok? Y la frecuencia relativa acumulada. Más adelante les explicaré, pero a partir de esta expresión estaremos calculando lo que se llama la porosidad promedio, ¿ok? La media aritmética, lo que es la media aritmética. Bien, ya teniendo estos datos, debemos entender estos datos que están acá, esta tabla, son nuestros datos, ¿verdad? Así que lo que debemos hacer es buscar nuestras expresiones. ¿Cómo vamos a calcular este ejercicio? Veamos la tabla nuevamente. Vean que tenemos por acá nuestra frecuencia absoluta, pero no tenemos el total. Debemos calcular nuestra frecuencia absoluta total, la sumatoria de todas ellas. Debemos calcular también nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada y nuestra media aritmética. Entonces, para ello vamos a colocar las siguientes expresiones. Para nuestra frecuencia absoluta o número de muestras va a ser igual a n, que es igual a la sumatoria de n sub i desde i cuando tiende a 1 hasta acá. Frecuencia absoluta acumulada se hará de la siguiente manera: n sub i va a ser igual a n sub i menos 1. Esto quiere decir, este menos 1 quiere decir que es la n sub i antes que de la que estamos trabajando. Se los explicaré más adelante. Más n sub i. Frecuencia relativa. Entonces mi frecuencia relativa va a ser igual a n sub i sobre n. Mi frecuencia relativa acumulada va a ser f sub i, que es igual a la sumatoria de f sub i cuando j es igual a 1 hasta i. O sea, es algo muy parecido a esto que está pasando acá. Como les dije, dentro de un momento les estaré explicando la resolución de la tabla. Y por último, el promedio aritmético. ¿Por qué el promedio aritmético? Porque con el promedio aritmético vamos a poder calcular la porosidad promedio, lo que es la media aritmética. ¿Ok? La tabla tiene porosidad promedio sub i. Nosotros vamos a calcular es el promedio aritmético, la media. En estadística hay algo que se llama la media, la mediana y la moda. Nosotros necesitamos calcular para esto la media y la mediana. ¿Ok?
Bien, comenzamos con la frecuencia absoluta, números de muestras. Ya nosotros vimos en la tabla que tenemos diferentes tipos de muestras y lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer una sumatoria. 161, que es la primera muestra, más 257, más 398, más 493, más 608, más 636, más 623, más 447, más 340, más 176, más 117. Al realizar esa suma, vamos a obtener un resultado de 4256. Esta va a ser mi N, mi frecuencia absoluta total. Entonces lo que hicimos fue tomar todos estos valores desde acá, desde el 161 hasta este valor de acá, hasta el 117. Realizamos esa sumatoria y la colocamos por acá, que va a ser igual a 4256. Luego de que realizamos este cálculo, vamos con nuestra frecuencia absoluta acumulada, la cual se va a calcular mediante la siguiente expresión. Vamos a tomar toda la tabla, ¿verdad?, para que se vea lo que vamos a hacer. Y la expresión será la siguiente. N sub i va a ser igual, vean que lo coloqué en esta ocasión como un subíndice, aquí abajo, N sub i menos 1, esto quiere decir que es la anterior, más N sub i. Esta es mi expresión. Ok, yo voy a calcular N sub i, este que está acá. Hay diferentes N sub i, desde aquí, este N sub i que pertenece al 161, hasta este N sub i que pertenece a este 117. ¿Qué me dice la expresión? Me dice que N sub i, o sea, lo que está en este recuadro, va a ser igual al N sub i anterior. ¿Cuál es el anterior? El que está arriba. Aquí arriba no hay nada, y nada quiere decir 0. Más N sub i, más N sub i, más este. O sea que 0 más 161. Entonces, realizando la sustitución, dentro de esta expresión quedaría así. N sub i va a ser igual a 0 más 161. Y eso es igual a 161. Por tal motivo, yo puedo colocar este valor acá. ¿Ok? Ahora vamos a realizar la misma operación, pero para esta casilla. Entonces, N sub i va a ser igual a N sub i menos 1, o sea, la anterior. Estoy en esta casilla, la anterior es 161, más este N sub i al que pertenece, este que está acá. Entonces sería 161 más 257. N sub i anterior, 161, más al que pertenece, que es 257, y voy a tener mi resultado por acá. Entonces, N sub i va a ser igual a 418. Visualmente, en la tabla es más fácil verlo de esta manera. Obsérvenlo. Agarro 161, sumo a 257 y tengo el resultado de 418. De la misma forma, vamos a realizar un tercero para que se vea. N sub i es igual a 418 más 398. Este 498 se lo suma a 398 y voy a tener como resultado 816. Así que 418, 398 y obtengo mi valor de 816, perdón. Y así sucesivamente hasta terminar toda la tabla. Podemos visualizarlo aquí directamente en la tabla que tenemos. Entonces, 816 más 493 me da un valor de 1309. 1309 más 608 me da un valor de 1917. 1917 más 636 me da un valor de 2553. 2553 más 623 me da un valor de 3176. Y así sucesivamente vamos a continuar hasta obtener todos los datos de la tabla.
porque necesitamos saber cuánto es el acumulado. Lo que sí es que el último valor tiene que ser exactamente igual, el acumulado tiene que ser exactamente igual a la frecuencia absoluta. Si la frecuencia absoluta no es igual a la frecuencia absoluta acumulada final, entonces se hizo un mal cálculo aquí o aquí. Luego de que se calcula la frecuencia absoluta acumulada, realizamos la frecuencia relativa. ¿Qué nos dice a nosotros la expresión? Vamos a colocar parte de la tabla, la que nos interesa, donde tenemos esta frecuencia relativa. Y la expresión nos dice así: frecuencia relativa va a ser igual a n sub i sobre n. N sub i minúscula sobre n minúscula. La n minúscula es esta. Y la n sub i son todas estas. Así que me está diciendo que debo calcular 161 entre 4256. Entonces lo hago. F sub i va a ser igual a 161 sobre 4256 y el valor va a ser igual a 0,0378. Así que ese valor lo coloco por acá. De la misma forma realizo esa sustitución dentro de esta expresión. La sustitución de 257 sobre 4256. 257 sobre 4256. Y esto va a ser igual a 0,0604, perdón. 0,0604. Y ese valor lo coloco por acá arriba. Puedo volver a realizar esa operación con el 398 entre 4256. Realizo la operación en una calculadora y me da un valor de 0,0935. Y ese valor lo coloco por ahí arriba. Y así sucesivamente continúo hasta llenar todos los recuadros o todas las casillas que pertenezcan a la frecuencia relativa. Al finalizar esto, es necesario calcular una frecuencia relativa total, ¿ok? Donde va a decir que la sumatoria de todo esto va a ser igual a 0,9998. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, muy parecida a esta, a la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a tomar una pequeña parte de la tabla, la que nos interesa, ¿verdad? Y vamos a colocar nuestra expresión matemática para que lo vean con la expresión matemática y con la estrategia normal que se hace. Nos dice que la frecuencia relativa acumulada va a ser igual a ¿quién? A f sub i, a la sumatoria de f sub i, cuando j tiende a 1 hasta i. ¿Qué nos está diciendo? Esta es la acumulada. Esto es lo mismo que hicimos hace un momento, solamente con una expresión diferente. Pudiéramos hacer la misma expresión de antes. Nos está diciendo que esta f sub i, la frecuencia relativa acumulada, va a ser igual a ¿quién? A la anterior más esta. O sea, 0 más 0,0378. Y ese va a ser el valor. Así que colocamos ese valor por acá. Ahora resta es seguir realizando la sustitución dentro de la expresión. Va a ser esta más esta, nos va a dar esta. Esta más esta nos va a dar esta. Realizamos la sustitución y nos percatamos que la siguiente frecuencia relativa acumulada va a ser de 0,0982. O sea, 0,0378 más 0,0604, y eso tiene un valor de 0,0982. De la misma forma realizamos la sustitución dentro de la expresión y vamos a obtener el siguiente valor de 0,1917. O sea, 0,0982 más 0,0935 tiene un resultado de 0,1917. De esta manera
Vamos a continuar realizando la misma operación para obtener todos los valores de las casillas. Entonces, 0,4503 más 0,1494 me da un valor de 0,5997. 0,5997 más 0,1464 tiene un valor de 0,7461. Y así sucesivamente. Recuerden que este valor de aquí debe ser exactamente igual a este valor que está por acá. Si no da igual, entonces se hizo un cálculo o se hizo un mal cálculo. Pudo haber sido dentro de esta columna o pudo haber sido dentro de esta columna. Pero los valores tienen que ser exactamente los mismos. Ok. Luego de realizar mi frecuencia relativa acumulada, debemos calcular el promedio aritmético, que es lo que nos está pidiendo el enunciado del problema. Calcular el promedio aritmético, nuestra porosidad promedio para esa formación. Así que mi promedio aritmético va a ser igual a ¿quién? Mi promedio aritmético va a ser igual a la sumatoria de la porosidad promedio por la frecuencia absoluta acumulada sobre n, cuando i es igual a 1, hasta k. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos está pasando acá? Vean que nosotros ya calculamos n sub i sobre n. ¿Ok? Ya nosotros calculamos n sub i sobre n. Y nos queda este promedio que está acá. Así que podemos, porque n sub i sobre n es este que está acá. Todo esto que está acá. Entonces pudiéramos, si esta división ya se hizo para cada uno de ellos, para todas n sub i, para todos esos n sub i, se hizo esta división. Entonces, y son todos estos que están acá, es como que yo dijera porosidad sub i por f sub i, que es esto que está aquí. Por esta razón, tenemos esta expresión que está acá, que es exactamente lo mismo a lo que teníamos allá. Entonces multiplicamos 9 por 0,0378 me da un valor de 0,3402. 11 por 0,0604 me da un resultado de 0,6644. 13 por 0.0935 nos da un valor de 1.2510. 15 por 0.1158 nos da un valor de 1.7370. Esto va a ser un procedimiento repetitivo hasta obtener todos los valores necesarios de la tabla, ¿verdad? Hasta completar todas las casillas, para luego realizar la sumatoria, porque solamente estamos calculando lo de adentro de la expresión, que es porosidad por la frecuencia relativa. Continuando de esta manera, terminamos de llenar todos los valores correspondientes. Luego realizamos la sumatoria de todos estos valores y colocamos el resultado por acá abajo. Y el resultado de la porosidad va a ser igual a, o de la porosidad promedio o el promedio aritmético, va a ser de 18.62%. O sea que esa es la porosidad promedio con la que se estará trabajando con el yacimiento. Bien, señores, espero que el video haya sido de su agrado. De haber sido así, por favor denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que estén atentos a las publicaciones que estaremos realizando dentro del canal. Recuerden que, como hace un momento les dije, para realizar este tipo de ejercicios
o para poner a producir estas formaciones es necesario calcular tanto el promedio aritmético, lo que es la media que se calculó hace un momento, también se debe calcular la mediana. La moda no es necesario, se puede calcular pero no es necesario, y luego de esto es importante realizar lo que se llama el histograma. Así que estén atentos a los próximos videos que estaremos realizando la mediana y el histograma para el presente ejercicio. Muchas gracias y hasta luego.